con el fin de promover la integración social y evitar las zonas de exclusión. Muchas gracias. Sí, hay una pequeña duda aquí entre algunos de los portavoces de los grupos. Como hemos cambiado varias veces la moción, ¿el texto que presenta aquí es el último modificado, el que ha leído, o es que ha hecho un extracto del texto? Es un extracto de todo el texto. El texto que se les ha entregado ahora a última, vale. El texto válido es este último. El válido. Sí. Sí, no, era una cuestión que en este caso le estábamos hablando el presidente del Pleno y yo, o sea que al hacer la redacción, o sea, como se estaban definiendo los puntos en la lectura de la moción, no coincidía con la redacción de los puntos de la moción que teníamos el resto de los grupos políticos. Efectivamente, entonces sé que la concejala, en este caso Servicios Sociales, también está viendo un poco de discordancia dentro de la redacción de la moción. Entonces teníamos dudas sobre si el texto definitivo de la moción era tal y como lo estáis planteando ahora o tal y como se plantea en el escrito que tenemos, porque hay algunas cuestiones que no vienen definidas tal y como las habéis planteado ahí o vienen aquí. Era solamente eso. Gracias. Simplemente que lo hemos acortado para que diera más, o sea, para no leer todo lo que les habíamos presentado, para hacerlo más corto simplemente, pero todo lo que hemos leído ahora mismo, todo el discurso que hemos dado, viene en los papeles que les hemos dado anteriormente. Me confirma la secretaria que, independientemente de lo que haya leído el portavoz, la interpretación que haya hecho, el válido es el consensuado, el que nos ha dado la secretaria. Sí, lo está confirmando el portavoz, sí. Por tanto, vamos a hacer un turno de intervenciones. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, bien, nosotros consideramos que la defensa del derecho a una vivienda digna es de vital importancia, más cuando en estos últimos años se ha visto más que vulnerado con esta situación de crisis, que la vivienda ha dejado de ser para muchos un bien de primera necesidad y se ha convertido en una mercancía, ha servido para invertir, para especular y ha perdido la función que debería haber tenido desde el principio. Entonces, el Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, debe poner todos los medios para estar al lado de los ciudadanos e intervenir en esta situación. Entonces, las propuestas que hace en la moción, pues, por supuesto, las dos primeras propuestas, que se cumpla la ley, pues evidentemente no hay pega. Lo que hay que estar es ahí velando porque se cumpla la ley, porque en estos años anteriores también existía la obligación de cumplirla y no se ha estado cumpliendo. Y reivindicar la vivienda digna y la prohibición de los desalojos arbitrarios, aunque parezca una obviedad, si se pide es porque no se ha estado respetando también estos años, entonces de acuerdo 100%. El problema, que no es un problema, que sería más bien una necesidad de ampliarlo más, es en cuanto a las medidas. Las medidas las vemos un poquito abstractas. Compartimos el fondo, creemos que es una declaración de intenciones, que se debería de trabajar para llegar a ciertas cosas de esas, pero claro, por ejemplo, destinar más recursos a servicios sociales. ¿Cuántos son más recursos? Más recursos es contratar un trabajador social, un administrativo, cambiar las instalaciones. Entonces, ¿cuándo? Con lo del abogado, por ejemplo, teníamos la duda de si había medios económicos para llegar a un convenio con el Colegio de Abogados y demás. Si se espera tener medios económicos para ponerlos a disposición de estas tareas, ya no harán falta. Entonces, simplemente no sé si sería bueno la parte de medidas dejarla para más adelante y perfilarlas todas en un grupo de trabajo, o tenerlas en cuenta ahora como declaración de intenciones y demás, y luego seguir adelante con el grupo de trabajo para concretarlas más. Solo eso. Bien, muchas gracias. Tiene ahora la portavoz de Ciudadanos la palabra. Desde el Grupo de Ciudadanos
damos nuestro total apoyo a la propuesta de la moción de declarar Mérida municipio libre de desahucios. A la vez sí que solicitamos y requerimos al Ayuntamiento la máxima celeridad en toda la gestión necesaria para poder habilitar lo antes posible a todas las familias que están necesitadas de este tema tan urgente. Nada más que decir. Gracias. Bien, la portavoz del Partido Popular. Sí, doña Ana Blanco. Gracias, señor alcalde. Bueno, en principio, este grupo está de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con lo que es el título. Mérida, un municipio libre de desahucios, pero no con respecto al contenido. ¿Por qué? Porque en Mérida, lo que se está planteando aquí es que Mérida tenga viviendas municipales. ¿Por qué los ayuntamientos hasta ahora no han tenido viviendas? Pues no lo han tenido porque el artículo 148 de la Constitución española delega el tema de la vivienda precisamente del Estado a las comunidades autónomas, el tema del territorio, urbanismo y vivienda. No quiero dejar de mencionar tampoco de este texto legal el artículo 33, que se refiere al derecho a la propiedad privada, y, lógicamente, al incitar también al artículo 47, que es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y que ha leído el señor Carbonell. Bueno, pues en este marco tenemos que decir que la propia Junta de Extremadura, como no podía ser de otra manera, en el decreto 115 del 2006 de 27 de junio, es precisamente el que regula la adjudicación de viviendas de promoción pública en esta comunidad autónoma. De tal manera que contempla el derecho, cómo se accede a una vivienda, qué requisitos hay que tener. También tenemos que nombrar el decreto 20, que modifica el anterior en cuanto al sistema de adjudicación directa en situaciones de probada o urgente necesidad. Este decreto, ¿qué es lo que regula? Regula que cuando a una persona se le ejecuta la hipoteca, automáticamente se abre un expediente en el Gobierno, en la Junta de Extremadura, en la Dirección General de Vivienda. Se inicia el procedimiento. Uno de los trámites, precisamente, es el informe social que se requiere al Ayuntamiento, nos lo solicitan y nosotros lo aportamos. Con lo cual, en el momento que se ejecuta una hipoteca, una persona que se va a quedar sin casa, se le da una vivienda de protección social. Luego también está contemplado dentro de esta normativa regional el que una persona que se le adjudica enseguida una vivienda y a lo mejor no puede pagarla, también se está contemplando unas deducciones durante el plazo de 5 años. Y también, en un momento puntual que disminuyan los ingresos, se contempla la minoración del 100% de la renta. No podemos olvidar esta parte. Y luego tenemos otra parte, la parte de la legislación nacional, que también se ha contemplado. Se ha contemplado y ya se publicó por parte del Partido Popular el día 15 de mayo del 2013, la Ley 1 del 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. El artículo 1, precisamente, de esta ley dice que se suspenden los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables. No voy a decir toda la ley, pero lo que regula precisamente es esto. Luego también se modifica a través del Real Decreto 6 del 2012, de 9 de marzo, sobre medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Bueno, aquí el artículo 5 lo que está contemplando es el Código de Buenas Prácticas, en el cual todas las entidades que lo deseen se pueden adherir a la aplicación de estas buenas prácticas, donde es obligatorio para las entidades que hayan concedido préstamos o créditos hipotecarios ajustarse a las mismas. En este código está contemplado lo mismo que yo creo que se lleva practicando, como digo, desde el año 2012, como es la carencia, es decir, que una persona deje de pagar durante unos años determinados ese préstamo porque no tiene dinero, en concreto 5 años, el tema también de poder ampliar el préstamo hipotecario hasta los 40 años y también una reducción en lo que es los intereses y también, muy importante, la dación en pago, pero una dación en pago liberando la totalidad de la deuda, no solamente la del préstamo, sino cualquier deuda que tuviera la persona contratante del banco. Entonces, bueno, como digo, libre de desahucio sí, pero el contenido no lo entendemos cómo se puede ejecutar. Hay que mirarlo muy despacio, ya lo explicaré también en la segunda intervención.
todo de lo que se habla aquí en el contenido. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra ahora la delegada de Servicios Sociales. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo, como no podía ser de otra manera, agradecer al portavoz de Mérida Participa pues que haya reconocido la labor que se está haciendo en la Delegación de Servicios Sociales y Vivienda a través de la Oficina de Intermediación de Desahucio, porque gracias al equipo de personas que tengo allí, de funcionarios y personal laboral, se está haciendo una gran labor. Si me permiten, con respecto a la propuesta de declaración de ciudad libre de desahucio, quisiéramos hacer desde este grupo una modificación in voce en lo que es el segundo punto del plan de vivienda destinado a ampliar y recuperar y rehabilitar la red pública de vivienda municipal. Creo que ha habido un error en la transcripción y creo que ha habido un error de transcripción y cuando vosotros nos lo habéis remitido y habéis puesto parque público de vivienda municipal, es obvio que no es parque público de vivienda municipal. En todo caso, sería el parque patrimonial inmueble de la Junta de Extremadura. Creo que es eso lo que vosotros queréis decir y ha sido un error de transcripción. Baja un poco, se aparte un poco, que nos va a reventar. Perdón. Bueno, dicho lo cual, y reiterar el agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al grupo que nos ha reconocido la labor que desde Servicios Sociales y desde la Oficina de Intermediación se viene realizando. Gracias a ello, pues ni que decir tiene que este equipo de gobierno, con la delegada que les habla a la cabeza, pues desde el minuto cero se puso en marcha la oficina, se redactó y se formalizó el protocolo de intervención ante desahucio. Os puedo anunciar que a fecha de hoy no ha habido ningún lanzamiento y están todos los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias están paralizadas, o sea que eso nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción a todo, al equipo de gobierno nos llena, pero yo quisiera trasladarlo a la corporación municipal y para tranquilidad de nuestros vecinos. Cuando vosotros habláis de contratación de personal, pues la verdad es que este equipo de gobierno quisiera contratar, pero sabéis cómo están las arcas municipales y que la ley de estabilidad presupuestaria a fecha de hoy no nos permite ninguna contratación. Entonces, creo recordar que en la comisión del día 24 de Servicios Sociales y Vivienda pues se habló de la posibilidad de tirar del listado de abogados de oficio y de la bolsa de becados que prepara el Colegio de Abogados de Badajoz. Entonces, la modificación se hizo, se os ha presentado y se ha redactado conforme a esa propuesta. Luego, respecto de la buena fe, cuando habláis de propietarios de vivienda habitual, porque siempre tratamos de vivienda habitual, discrimináis y hacéis bien al hablar de propietarios de buena fe, porque siempre la picaresca, como se dijo en la comisión, está ahí. Entonces, de ahí tan importante la labor de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales, que son los que realmente detectan si hay o no picaresca. Habláis también de coordinación entre el ayuntamiento y servicios sociales. Yo creo que eso es obvio, porque sin la coordinación, desde luego, primero no se hubiera puesto en marcha el servicio municipal de intermediación y segundo, a fecha de hoy no podría decir tan alegremente que la oficina está funcionando y que está dando muy buenos resultados. Habláis también de coordinación con otras administraciones y concretáis directamente en la Administración de Justicia. Bueno, yo creo que lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero agradezco que tenga la posibilidad yo de decirlo en un pleno, porque creo que nos debe congratular a todos que la Administración de Justicia nos ha tendido una mano y, de hecho, cuando se notifican las demandas, bueno, pues desde la Delegación de Vivienda y de Intermediación de Desahucio se creó un dístico informativo donde se ponía en conocimiento de todas las personas afectadas por por ejecuciones hipotecarias y con órdenes de lanzamiento, que había una oficina de intermediación donde estábamos situados y que bueno, pues que poníamos todos los medios al alcance de la ciudadanía meritense para paliar las situaciones de desahucio. Entonces, bueno, que la coordinación con la Administración de Justicia está hecha. Cuando hablas de promover alquileres, la verdad es que eso es un poquito más complicado, pero también os tengo que reconocer que son los propios propietarios los que se acercan a nuestra delegación
para concretar que ellos tienen alquileres económicos y que los ponen a disposición de todas aquellas familias. Y bueno, pues yo creo que estamos haciendo una gran labor, tanto por parte de los propietarios como por parte de los voluntarios, que hay muchos voluntarios, y tengo que dar desde aquí las gracias al grupo de voluntarios que se presta a decentar aquellas viviendas que están un poquito más no tan acondicionadas como debieran, ¿verdad? Respecto a la intervención de la policía local, creo que nos debemos de congratular todos, y no solamente el equipo de gobierno, sino toda la corporación municipal, porque no interviene la policía local en ninguna de los lanzamientos, y más cuando, reitero, no se está produciendo ningún lanzamiento ni ninguna ejecución hipotecaria. Por otro lado, hablamos de entidades financieras, del compromiso y actuación de la Delegación de Servicios Sociales y, en consecuencia, de la Oficina de Intermediación de Desahucios en todas las entidades financieras. Trasladar a toda la corporación municipal y al resto de vecinos de la ciudad que ya se está mediando y que se está paliando esa situación, que el compromiso de las entidades financieras es claro, que se están prestando a través de la Oficina de Intermediación un documento en el que se solicita no solamente la reestructuración de la deuda, sino la posibilidad del alquiler social y de la dación en pago. Hablas de reestructuración de la deuda también y hablas de un alquiler social, creo recordar que has dicho sobre un 30%, sobre el salario base o algo, no sé bien. Ingresos familiares. Efectivamente, disculpa. Eso tenemos que regirnos por la ley. La reestructuración de la hipoteca, de la cuota hipotecaria, te lo determina una ley que es la que recoge las buenas prácticas bancarias en deudores hipotecarios. ¿Vale? Y luego, con respecto a la red pública de vivienda, creo que ha quedado claro, en tanto en cuanto no tenga la administración autonómica o el volumen de patrimonio en número y en factible que podamos saber, pues lógicamente no podemos nosotros, como ayuntamiento, no podremos disponer nunca, porque no estamos facultados, como bien ha dicho la señora Blanco, para tener un patrimonio municipal de vivienda. Pero sí os puedo decir que hay una coordinación específica y especial, y además el compromiso tanto por el equipo de gobierno como por la Dirección General de la Vivienda de ejecutar el decreto tal y como vienen recogidas las prioridades, o sea, lo que ha dicho la señora Blanco, ejecuciones hipotecarias, exclusión social, vivienda habitual y sobre todo vivienda habitual y única, ¿sabes? O sea que yo creo que también hay que quedar claro que la Junta de Extremadura ha puesto la semana pasada una serie de cuestiones encima de la mesa y que resultan relevantes, y que se ha anunciado la moratoria por 2 años y la minoración de la cuota de la hipoteca, digamos, de lo que es el alquiler social, que se reestructura nuevamente. O sea que las medidas las ha puesto el Ayuntamiento, pero que sepáis que la Junta de Extremadura ya la semana pasada anunció que se iba a prorrogar la moratoria por 2 años más. O sea que eso es una gran ventaja para todas las personas que tienen alquileres sociales, y la minoración de la cuota. Por tanto, dicho todo lo anterior, no me queda sino reiterar el agradecimiento, saber que nosotros estamos a favor, como no podía ser de otra manera, de declarar Mérida ciudad libre de desahucio, porque entendemos que así ha sido declarada desde el mismo minuto cero en que el equipo de gobierno tomó posesión de la alcaldía. Gracias, señor alcalde. Bien, tiene la palabra para cerrar este primer turno. Si luego hay otro turno, el portavoz de Mérida participa. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que decíamos creo que lo hemos dicho antes en el pequeño discurso que hemos hecho, hablábamos del tema de los abogados y de incrementar los servicios sociales cuando las medidas económicas del ayuntamiento lo permitan. Sabemos que ahora mismo las medidas económicas no permiten las nuevas contrataciones, y por eso lo que queríamos es que tanto los abogados se formaran con el Colegio de Abogados de Badajoz, que tiene unos cursos para hacerlo, y cuando se pueda hacer, que se hagan las contrataciones. Pero ahora mismo sabemos que evidentemente no se pueden hacer. Luego queríamos decir, el tema de la vivienda social, no se ha estado cumpliendo en todos los casos, de que no los haya, no digo en esta última época, porque en esta última época sabemos que no ha habido ningún desahucio, pero yo he estado en un desahucio no hace ni 5 meses, 6 meses, desahucios de vivienda social, y el tema de la vivienda social, sobre todo aquí en Extremadura, ha estado machacado en la anterior legislatura. Lo que no queremos es que eso vuelva a suceder, simplemente. Entonces, creemos que con el título
no solamente con el título, sino con el título, y que se siga trabajando y que todos los grupos parlamentarios sigamos trabajando en este tema de las viviendas, de la vivienda social, sobre todo, pues la verdad es que creemos que será muy importante para Mérida. Y también pedir disculpas, evidentemente, no es el Parque Municipal de Vivienda, es el Parque de la Junta de Extremadura. Y ya está. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A mí me da la sensación de que a lo mejor hemos entendido la moción desde distintos puntos de vista, en el mismo ánimo que tenemos todos de votar a favor. Yo creo que da la sensación de que cada uno lo ha entendido un poco a su manera. Lo que nosotros hemos entendido cuando los compañeros de Mérida Participo han presentado su moción es que es una declaración política, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta meterse en tanto fregado, que si competencias, que si responder a cada uno de los puntos, no tiene sentido. Evidentemente es una declaración meramente política. Claro que es una declaración meramente política, porque si no, cada uno de los puntos daría lugar a una moción. Entonces habría que tratarlo de un presupuesto, un fundamento jurídico, habría que desarrollarlo, habría que decir cómo, cuándo, un calendario, pero está claro que ellos no quieren hacerlo así, porque si no lo habrían hecho así. O sea, es muy sencillo, no puedes decir contratación de asesores jurídicos, bueno, pero es funcionario laboral, en fin, yo qué sé, ¿no? O sea, está claro que la pretensión no es llevar a cabo 15 medidas, es solo poner de manifiesto un sentir o una intención, o en este caso sobre una cuestión que entendemos todos que es esencial, que es la de los desahucios. Nosotros ya presentamos una moción en este sentido y por eso ha estado muy bien la precisión que ha hecho Ramón al final sobre las viviendas sociales, porque la moción que presentamos nosotros contra los desahucios en junio de 2012 era justo sobre eso. Y era justo sobre eso porque lo que hacíamos nosotros era instar a la Junta de Extremadura, porque no podemos instar un banco, por lo menos desde un ayuntamiento, instar. Se puede actuar, pero no instar, ¿no? Desde un pleno. Sencillamente porque está regulado por la ley hipotecaria y se puede hacer algo políticamente, pero no legalmente. Desde aquí, en este sentido, lo primero que le quiero decir al Partido Popular es que bienvenidos a la negativa a los desahucios, porque cuando nosotros presentamos nuestra moción, hicisteis todo lo posible para no decir que sí, no votasteis que sí. Al final nos dijisteis, bueno, ¿por qué no lo retiráis? Es más, en vuestras intervenciones, lo que hicisteis fue negar todos nuestros argumentos, que eso fue, a nosotros nos llamó mucha atención, ¿vale? Eso en primer lugar. En cuanto a las atribuciones de competencias, vamos a verlas. Las atribuciones de competencias materiales, como es la vivienda, que es proveer de algo a alguien, supone una distribución de mínimos. La Junta de Extremadura tiene la competencia exclusiva en vivienda, efectivamente. Lo dice el Estatuto, lo dice la Constitución. Pero al ser una provisión material, lo que establece es un mínimo. Es decir, quien tiene la obligación de hacerlo sí o sí es la Junta de Extremadura. Ahora, ¿que lo puede hacer el Ayuntamiento? Hombre, claro que lo puede hacer. Si tiene dinero, que puede comprar... Si pudiéramos comprar 100 viviendas para atender este tipo de situaciones, claro que lo podemos hacer. No sería ilegal en absoluto. Otra cosa es que esté o no dentro de nuestro marco de competencia. ¿Podemos abrir un consultorio médico? Sí, podemos hacerlo. ¿Es nuestra competencia? No, pero se puede hacer. De hecho, una de las peleas que tiene este ayuntamiento y una de las cuestiones que pone en tela de juicio el equilibrio presupuestario de este ayuntamiento es eso, es que atendemos servicios que no son de nuestra competencia. El dichoso conservatorio que nos tiramos... Yo no sé si en la legislatura pasada vino aquí 4 veces el conservatorio al pleno, ¿no? Nos gastamos 1 millón de euros en conservatorio. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. O sea, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. No es una cuestión legal, no es una cuestión jurídica. Los compañeros de Mérida que participan no quieren desarrollar exhaustivamente 15 medidas, porque si no las habrían desarrollado exhaustivamente. O sea, es una cuestión de sentido común. Es una declaración política y ya está. A todos nos parece bien, marchando, es que no hace falta darle tantas vueltas. Muchas gracias. Sí, tiene el turno la portavoz de Ciudadanos. Si quiere tomar el turno, lógicamente. Gracias, señor alcalde. Nada, simplemente como dice el concejal de Izquierda Unida, yo también lo interpreto como una declaración de intenciones y, bueno, esto tiene que ir para adelante y no hay nada más que comentar. Bien, tiene ahora la palabra la concejal la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde.
Bueno, estoy en desacuerdo absolutamente con esto. Esto no es una declaración de intenciones como era lo del refugiado. Esto es una serie de acciones que vienen recogidas en ese escrito y que se están poniendo encima de la mesa. En la comisión informativa, cuando antes teníamos este documento, que ya se ha cambiado 200.000 veces, a ver si es posible que los próximos documentos hagamos uno definitivo. Sí tengo que decir que la comisión informativa, la delegada de Servicios Sociales únicamente puso la objeción, si no recuerdo mal, a que dentro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Mérida, donde está integrado el campamento Dignidad, bueno, pues el tema de coordinar estas acciones con servicios sociales. Esta fue la única objeción que puso a toda esa retahíla de acciones que vienen en ese documento. Ahora nos estamos en esa comisión, todos los grupos, tengo que decir, que votaron a favor, excepto nosotros, el Partido Popular, que nos abstuvimos hasta el Pleno. Están hablando continuamente en ese escrito de viviendas municipales, viviendas titularidad del ayuntamiento, así lo entendemos todos. Y efectivamente sí se puede tener de todo, en un ayuntamiento, pero en principio son viviendas, las viviendas, como he dicho, es competencia regional. Hablamos de que el ayuntamiento o este servicio, que además no es el servicio de intermediación que está ahora mismo, no, es otro tipo de servicio que le han denominado servicio público de vivienda, ¿vale? En este escrito que presentó Mérida Participa, dice que las entidades, habla de la cesión de uso de las viviendas, que si el arrendatario no paga, bueno, pues entonces se podrán hacer mejoras en la vivienda. Esa es una de las cosas que se habla. Se habla también de auditar a las familias, pero no solamente las viviendas que sean propiedad del ayuntamiento, es que viene aquí reflejado en el escrito, sino también de la Junta de Extremadura, cuando ya la Junta de Extremadura tiene una comisión técnica de intervención social en la vivienda. Habla también del tema de los tribunales, que a mí me da mucho miedo y así lo hice constar en la comisión, porque no solamente quieren que se notifique a este servicio de intermediación las demandas que haya en los tribunales de Mérida, sino se especifica en los tribunales de toda Extremadura, y a nosotros que haya un procedimiento ejecutario en Plasencia, pues la verdad yo creo que nos importa poco. ¿Por qué me da tanto miedo? Bueno, pues que habrá muchas familias que no quieran comunicarlo al servicio de intermediación. ¿Por qué? Pues por un tema de privacidad o para no vulnerar el principio de la protección de datos, no lo sé. Está muy bien que tengan conocimiento que existe este servicio en el ayuntamiento, pero no que los tribunales tengan que notificar a la administración local este tema. Dentro bueno, vuelvo a reiterar todas las medidas que ya están recogidas, tanto por la Junta de Extremadura como a nivel nacional. Hay un tema que yo traía aquí, pero ahora, por lo visto, no viene, así que me callo. Y, por último, decir el tema de sustituir, como digo, el pago, cuando una persona no puede pagar ni los suministros ni el alquiler, a cambio de trabajos de mantenimiento y mejora de la vivienda. No sabemos exactamente a qué se refiere esos trabajos. No sabemos si son, aparte, viviendas municipales, viviendas de la Junta de Extremadura, de particulares, de bancos, a quienes dice que además dentro del alquiler se les va a dar una parte. Entonces, ¿quién va a ser el arrendador? ¿El banco? ¿El ayuntamiento? Bueno, un poco de lío. Entonces, bueno, la falta de concreción de cómo se va a hacer, yo creo que es un riesgo. Tengo que decir también que a mí me parece una temeridad, sinceramente, y una responsabilidad por parte del equipo de Gobierno que se haya aprobado todas estas medidas. Por eso nosotros nos abstuvimos, porque no sabíamos cómo llevarlo a cabo. Yo entiendo que se tenía primero que haber traído un informe, porque ya vuelvo a decir que está todo eso contemplado ahí, un informe por parte del interventor y por parte de la secretaria que nos explicaran cómo se puede llevar a cabo todo eso sin incurrir en ninguna ilegalidad.
No sabemos bajo qué parámetros se va a controlar las viviendas sociales municipales, que siempre estamos hablando municipales, otras veces, como digo, regionales, particulares, del banco. Bueno, ¿qué personal se va a contratar? Bueno, para que lleve lo que es esa tramitación de viviendas municipales. Si se va a hacer con personal externo, con personal del propio ayuntamiento, si se van a prorrogar contratos eventuales. Tampoco sabemos qué coste va a tener para las arcas municipales. Tampoco sabemos la duración que va a tener ese contrato de alquiler, qué ocurre cuando no paguen el alquiler, quién les va a ejecutar, el ayuntamiento, dónde se van a ir, quién va a asumir los desperfectos que se producen en las viviendas sociales, el tema de la deuda, qué se va a hacer. Entonces, todas estas cuestiones, al final nosotros, por un acto de responsabilidad y coherencia, no podemos aprobarlo. Que ya digo que el título está muy bien, pero es que detrás del título se esconde todo esto que fue lo que vimos en la última comisión, con lo cual no vamos a poder aprobarlo, por el riesgo que ello conlleva. Gracias, señor alcalde. De una declaración política, de una voluntad política de que Mérida sea una ciudad libre de desahucio. La señora Blanco ha tenido a bien exponer aquí lo que quizá por falta de tiempo no expuso en la Comisión de Vivienda, porque sí que expuso algo, pero creo recordar que no todo el contenido de lo que ha redactado y ha relatado en este pleno. Y entonces yo quería decir que la voluntad política de este equipo de gobierno es declarar Mérida ciudad libre de desahucio y crear a efecto grupos de trabajo y un equipo de trabajo que coordine la redacción, en su caso, de todas estas medidas que propone Mérida Participa. Gracias, señor alcalde. Tiene la palabra para cerrar la intervención el portavoz de Mérida Participa. Muchas gracias, señor alcalde. Volvemos a pedir disculpas por el tema de las viviendas del ayuntamiento. No son viviendas del ayuntamiento, volvemos a pedir disculpas, son viviendas de la Junta de Extremadura. Ojalá y el ayuntamiento pudiéramos tener esas viviendas. Simplemente quería decir eso y que la oficina que hay actualmente, que ha puesto actualmente el ayuntamiento en funcionamiento, creemos que es totalmente compatible con las medidas que estamos diciendo, que evidentemente son unas medidas políticas, porque tendremos que ver los presupuestos de años próximos cómo están, cómo podemos hacer que esa oficina sea todavía más amplia y toque todavía muchísimos más temas. Yo le diría a la portavoz del Partido Popular que no tenga miedo con el tema de los datos, que no tenga miedo con el tema de la protección de datos, que están protegidos por la ley, y nosotros no vamos a hacer ningún mal uso de esos datos, evidentemente. Los trabajos a los que nos referíamos son trabajos de mejora para que las viviendas que se entregan, como está entregando la Junta de Extremadura durante estos últimos años, algunas sin ventanas, sin puertas, hechas un desastre, y se han estado haciendo en esas condiciones, se han estado haciendo las entregas a las personas simplemente para que se puedan reparar, y eso pues evidentemente lleve consigo que no tenga que pagar, aparte de estar pagando el alquiler social que han estado pagando, y aparte tener las viviendas destrozadas. Ha habido familias que no se han podido meter en las viviendas, aunque las tenían adjudicadas, en meses. Y simplemente eso, y agradecerles a todos los grupos parlamentarios. Gracias. Bien, yo antes de pasar a la votación me gustaría hacer alguna aclaración, porque yo creo que la portavoz del Partido Popular sí tiene razón en muchas de las cuestiones que plantea. Muchas de las cuestiones que se piden en la moción no dejan de ser, como dice el portavoz de Izquierda Unida, una voluntad política de sustitución, de avance en las mejoras para atender, pero son irrealizables. Desde el momento en el que no se puede sustituir el pago de un alquiler de una vivienda de la Junta porque la vivienda esté sin ventanas o sin puertas. Lo que tiene que hacer la Administración es garantizar que las viviendas que se entregan tienen esas condiciones y requisitos. Por lo tanto, muchas de las cuestiones que aquí se ponen las firmaría cualquiera, claro que las firmaría cualquiera. Yo creo que desde un punto de vista realista hay que intentar trasladar esto como una declaración de intenciones políticas para avanzar en la mejora de la gestión frente a los desahucios que tienen la responsabilidad de las administraciones. Pero, claro, requerir, por ejemplo, que sea el propio Ayuntamiento de Mérida el que a la justicia ordinaria le reclame información que la Administración de Justicia no tiene por qué dárnosla, entre otras cuestiones que se plantean, que en definitiva sí
facilitarían una mejor gestión, pero que no es competencia de la Administración municipal. Por tanto, muchas de las cosas que se plantean en esta moción no deja de ser, como dice el portavoz de Izquierda Unida, voluntad política de que avancen cuestiones sobre las que no tenemos competencia. Si esto podía ser en un pleno de la Asamblea de Extremadura, podía ser una propuesta de pronunciamiento a otras instituciones, entidades y organismos de Europa, España, etcétera, ¿no? Y luego, la declaración de Mérida, ciudad libre de desahucio, queda bien para decir que hemos aprobado la voluntad de un gobierno de no desahuciar a la gente o de una corporación municipal, pero la realidad es que son entidades financieras o administraciones propietarias de esa vivienda las que ejercen los desahucios. Y es cierto que la Junta de Extremadura ya, primero, ha firmado una moratoria de 2 años con las entidades financieras, por lo menos sabemos que durante 2 años no va a haber ejecuciones hipotecarias de desahucio. También es cierto que la Junta de Extremadura se ha comprometido a no ejecutar ningún desahucio de ninguna vivienda social, como ha venido pasando hasta anteriormente. También es cierto que este ayuntamiento y este alcalde lo ha hecho, ha cogido el teléfono, además para personas conocidas de esta ciudad. Es decir, el desahucio no afecta simple y llanamente a personas que están en exclusión social, no. Afecta también a familias de las que hemos considerado que estaban en un estatus laboral óptimo y, por tanto, puedo asegurarle que yo mismo he participado en coger el teléfono y llamar al director del Iberbank para pedirle que no ejecutaran no un desahucio, que ya estaba escrito, sino una subasta de una vivienda. Yo quiero dejar claro, el grupo y este Gobierno está a favor de la voluntad política, pero siempre que quede claro en el acta del Pleno que algunas de las cuestiones que se plantean no dependen de la Administración y, como bien ha apuntado la portavoz del Partido Popular, son cuestiones que dependen de otras administraciones y que además legalmente no se pueden comprometer. Por tanto, si es la voluntad política de avanzar hacia eso, nosotros tenemos esa voluntad, pero evidentemente queda claro y reflejado, como bien ha dicho el portavoz, que muchas de las cuestiones que se plantean no corresponden a esta Administración, sino a otras. Por tanto, si el interés de que se someta a votación, no intentar que pudiera consensuar con el grupo político que no está de acuerdo, procedemos a la votación, pero yo creo que sí es importante que se conozca al menos al público en general y que, lógicamente, la intervención que ha hecho la portavoz del Partido Popular yo creo que tiene mucho sentido y que debería también hacer al grupo proponente plantear la posibilidad de que lo escribiéramos, de que lo redactáramos en condiciones con acciones concretas al Ayuntamiento, porque esas que nos tocan, propuestas concretas al Ministerio de Justicia, propuestas concretas al Gobierno de España, propuestas concretas al Gobierno de la Junta, y fuéramos capaces de que no fuera un totum revolutum de Mérida libre de desahucio bajo el mismo epígrafe. Yo creo que una moción, si lo hubiéramos conseguido redactar con más tiempo, reconociendo el mérito del grupo que lo propone, lógicamente, con más tiempo, dejando bien claro qué acciones podíamos avanzar en el Ayuntamiento, muy concretitas, porque al final lo que queda es en esto. Por tanto, yo dejo si el grupo Mérida Participa cree que quiere que la votemos, o si considera que bajo su propia iniciativa y respetando incluso las cuestiones que aquí plantea, seamos capaces de segmentarlas y hacer una propuesta con acciones concretas para el Ayuntamiento, acciones concretas de reivindicación al Ministerio de Justicia, que podamos trasladarle. El Pleno del Ayuntamiento reivindica al Ministerio de Justicia tal, porque al final lo que queda es que todas son reivindicaciones para el Ayuntamiento y para el Gobierno local sobre el que no tenemos competencia. En cualquier caso, reitero, respetando, como dice el portavoz de Izquierda Unida, que es una moción de voluntad política. Si se quiere perfeccionar de una mejor manera, pues estaremos encantados, y si no, pues se votará. Lo dejo a voluntad del portavoz de Mérida Participa. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para cerrar, quería decirles que esta propuesta la llevamos en junio, se la presentamos a todos los grupos políticos. Evidentemente había cosas que había que quitar porque eran de otro tema, que era un tema de rescate, y hasta hoy no nos habían dicho nadie absolutamente nada. Nada, no. ¿Cuándo? En la comisión, en la comisión exclusivamente lo que dijo Ana, pero que fue mínimo lo que dijo a lo que ha dicho hoy, no tiene nada que ver, ha sido otro tema diferente, ¿vale? Por lo menos eso es lo que quería entender. Y no, evidentemente vamos a retirar la propuesta y vamos a volver a traerla en los puntos, y esperamos, ahora sí, volvemos a pedir a todos los grupos parlamentarios, como hicimos anteriormente,
que si quieren adherirse a esta declaración política, como bien decía el compañero Álvaro de Izquierda Unida, que por favor, como hicimos en anteriores ocasiones, que nos lo hagan saber, que se la pasamos para que nos ayudaran. Si me permite que interrumpa, yo creo que como esto ya se ha debatido en comisión, aunque no ha quedado claro, yo creo que podían ponerse de acuerdo los 4 portavoces de la comisión para, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, saber hasta dónde podemos la Administración local asumir competencias, qué cosas vamos a trasladarle a las distintas administraciones, etcétera. Si lo retira así, y yo creo que traerse nuevamente al próximo pleno bajo moción de Mérida Participa, por supuesto, con la misma epígrafe, pero intentando segmentar qué reivindicamos a cada una de las administraciones concretas, porque es verdad que aquí aparece todo, el punto E va para el Ayuntamiento, el F va para la Administración de Justicia, el D, si fuéramos capaces de que en esta moción política, si lo retira, yo creo que me parece acertado. En cualquier caso, nosotros íbamos a votar favorablemente, pero entiendo que si por el bien del consenso y que seamos capaces de aunar posturas, si lo retira, pues entonces yo no tengo nada más que decir. No sé si algún otro grupo tiene algo que decir. En concreto, si la retira, queda retirada. Bien, pues la retira y acordamos el debatirla entonces a través de un grupo de trabajo para traerla a pleno o volver a la comisión después de un grupo de trabajo. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una proposición suscrita por el Grupo Municipal Izquierda Unida para instar al Gobierno autonómico al cumplimiento de las enmiendas aprobadas a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura referidas a inversiones en la ciudad de Mérida, que tiene una enmienda de adición que no ha entrado en tiempo y en plazo, pero que este grupo no gobierno no tiene problema, y si Izquierda Unida tampoco, que se lee, no son 24 horas, pero da igual. Es una enmienda de adición. Sí, no, la enmienda de adición son 24 horas, ¿o no, secretaria? Es una proposición que ya viene precedida por comisión. En cualquier caso, lo de menos. En cualquier caso, bien, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Como todos los grupos políticos tienen la enmienda de adición y el grupo proponente no pone ningún inconveniente, debatimos con la enmienda de adición, hacemos el debate de la proposición. Sí, con la enmienda ya sumada, la enmienda de adición sumada a su propuesta. Vale, bien, bueno, pues entonces lo que hacemos es debatir conjuntamente con el mismo punto las dos cosas. Bueno, pues nuestra proposición es muy sencilla. Con objeto de la tramitación del presupuesto del 2015, el que está ahora vigente, pues iba a decir el Grupo Municipal de Izquierda Unida, entonces no tenemos grupo. A través del Grupo Mixto y en colaboración en una ocasión, y en colaboración también con el Grupo Municipal del PSOE, que en aquel momento estaba en la oposición, llevamos a cabo dos enmiendas al presupuesto del 2015 que hasta ahora, según las noticias que nosotros tenemos, no se han ejecutado, o por lo menos se ha empezado su tramitación administrativa, desde luego no se ha traducido en una ejecución material, ¿no? Estas enmiendas, que nosotros entendíamos que en un momento que llevamos a efecto, son la primera sobre la construcción de un polideportivo en el Colegio Antonio Machado, que está situado en la barriada de San Lázaro, y la segunda sobre la incorporación, la adquisición o la introducción, mejor dicho, de la Administración Autonómica en el procedimiento concursal que afecta a la vivienda de Los Álamos, para que fuera adquirida por la Administración Autonómica y que una vez adquirido pues se convirtiera en viviendas de promoción pública. La primera fue una enmienda que hicimos desde Izquierda Unida de Mérida a través de nuestro grupo parlamentario en la Asamblea, y la segunda fue en colaboración con SIEX, en la que, para ser justos, también hay que decir que el señor Antonio Vélez tuvo un papel relevante en la elaboración de la moción, y también con el Grupo Municipal Socialista. Y bueno, pues el propósito de esta iniciativa es sencillamente que se ejecuten esas enmiendas que hicimos, porque, bueno, al fin y al cabo, la ley de presupuesto es una ley, como tal forma parte del ordenamiento jurídico, es de obligado cumplimiento, se traduce, es la traducción legal de una serie de acuerdos que se llevan en sede parlamentaria, y entendemos que si todo el mundo estaba de acuerdo en llevar a efecto esas inversiones en esta ciudad, pues es para que así se haga. Es así de sencillo. Entendemos que
La pretensión del Partido Popular de incluir o de extender esa pretensión al conjunto de las inversiones parece razonable, está bien. Por lo tanto, bueno, pues pedimos que el resto de los grupos con representación en el Pleno pues voten favorablemente a nuestra propuesta. Muchas gracias. ¿Quién no solicita a nadie intervenir? Ah, perdón. Por orden de menor a mayor, el portavoz de Mérida participa. Nosotros solamente decir que apoyamos la propuesta de Izquierda Unida y la enmienda que ha hecho el Partido Popular. Gracias. La portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias. Nosotros igualmente también estamos totalmente de acuerdo con la proposición suscrita y apoyamos también a Izquierda Unida en esta enmienda. Tiene el turno. Bueno, es que no sé en qué orden tenía que haber entrado la defensa de la enmienda. Da igual. Bueno, tiene el turno la portavoz del Grupo Popular. En este caso da lo mismo, porque como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, que es el que presenta la moción, proposición o como quede que corresponda ser, bueno, ellos han aceptado la enmienda del Partido Popular y ha dicho que se debaten ambas en el mismo turno. Entonces, bueno, nosotros, como bien se puede entender, al haber hecho una enmienda de adición a la propia proposición o moción, como decía antes, bueno, estamos completamente de acuerdo con el texto de la moción proposición del Grupo de Izquierda Unida. Sí que hemos solicitado que, entendiendo que la proposición ampara la iniciativa que se lleve a este pleno de instar al Gobierno de Extremadura, a la Junta de Extremadura hoy, para que aquellas inversiones que se destinan a la ciudad de Mérida en los presupuestos autonómicos sean un hecho en este año presupuestario, pues entendíamos que de las 4 que existen dentro de los presupuestos autonómicos, había una o hay una que ya está llevándose a efecto, que es la reforma de la taquilla del Teatro Romano, dotada con 45.000 euros. En este caso, estas dos que plantea el Grupo de Izquierda Unida en su moción, la destinada a la adquisición de vivienda para transformación de vivienda de promoción pública. Es cierto que nosotros no hemos encontrado en ningún caso que se refiriera dentro del presupuesto autonómico a la adquisición exacta del edificio de Los Álamos, pero bueno, en el presupuesto viene lo que viene, que es la adquisición de vivienda para transformarla en vivienda de promoción pública y, por supuesto, una dotación de 1 millón de euros para eso, con lo que eso va a suponer a la hora del parque público de vivienda, en este caso autonómica, pues entendemos que está fenomenal. La realización de una nueva instalación en el colegio que plantea Izquierda Unida nos parece fantástica, pero sí no queríamos quedar atrás una inversión que existe y que tiene una dotación presupuestaria en los presupuestos del 2015 de 64.000 euros, dotada para el inicio de los trámites del desdoblamiento de la Nacional 630. Es verdad que ha sido una reivindicación tanto por parte de todos los grupos que han estado en este ayuntamiento, que han presidido, y de todos los alcaldes que han presidido este pleno desde hace unos 10 años hacia acá. Y bueno, no queríamos dejarla esa única partida presupuestaria en el tintero, con lo cual, bueno, pues la adhesión en este caso consiste en acabar esa redacción del texto que propone Izquierda Unida con el siguiente texto, que sea además de la ejecución de la totalidad de las partidas presupuestarias de inversión destinadas a la ciudad de Mérida. Con lo cual, bueno, pues entiendo que en este caso no retira nada ni modifica nada de vuestra propuesta, sino que suma algo más que entiendo que será siempre un beneficio para la ciudad de Mérida, con lo cual nosotros vamos a votarle a favor de la propuesta o moción que en este caso plantea el Grupo de Izquierda Unida. Gracias. Hay que proceder a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor? No lo tenía yo muy claro. ¿Votos en contra? Y abstenciones. Se vota por unanimidad
la enmienda y se acepta. Bueno, se ha procedido, tal y como indicaba la secretaria, a votar la enmienda y ahora continuamos con el turno de intervención porque no se ha finalizado. No se ha finalizado. Decía que es que hemos quedado en este caso que se debatían juntas las enmiendas y la proposición. Queda aprobada la proposición. La secretaria ha indicado otra cosa distinta, por eso hemos procedido de esa manera. No, si la votación sí, pero el debate habíamos decidido que fuera conjunto, lo ha dicho el alcalde antes de irse. Bueno, pues queda aprobada la proposición y la enmienda. Pasamos al punto número 15, ruegos y preguntas. Hay preguntas escritas que tenemos respuestas del Grupo Popular. Las ordena el Grupo Popular, como quiera. De todas formas, entiendo, no sé si vais a empezar, porque sé que hay más preguntas de otros grupos políticos como de Mérida Participa. Bien. Si vais a empezar de menor a mayor o de mayor a menor bueno, o sin ningún tipo las de... que han entrado en registro antes, ¿no? En Mérida Participa. Pues las de Mérida Participa primero, que han entrado antes por registro. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo quería preguntar, porque nuestra labor en la oposición es fiscalizar lo que hace el equipo de gobierno, y me gustaría que tuviéramos información sobre ese complemento de productividad que tienen algunos trabajadores y trabajadoras municipales, que nos resulta llamativo, y queríamos un poco saber a qué se debe y en función de qué trabajo y qué plus, a qué responde. Muchas gracias. El concejal de Empleo tiene la palabra. Bien, desde la constitución del equipo de gobierno se han concedido complementos de productividad exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras que dependen de alcaldía. El concepto por el que se aplica el complemento de productividad es porque no se ha producido ninguna modificación en sus puestos de trabajo de origen y sí se han visto incrementadas sus funciones y su tiempo y su disponibilidad. Esa es la razón. En cualquier caso, hay que añadir que en la Junta de Personal que vamos a tener la semana que viene, a instancia de las propias centrales sindicales, se va a cambiar ese concepto para que no aparezca el concepto de productividad, sino el de, como nos reclaman las centrales sindicales, especial dedicación o los complementos que se establecen en la relación de puesto de trabajo. Decir que los complementos de productividad siempre se han venido aplicando en las anteriores corporaciones, indistintamente de los signos políticos, pero entendemos esa reclamación que nos hacen en las centrales sindicales y que nos han hecho en la propia mesa de negociación y, por tanto, vamos a modificarlos para que no aparezcan como complementos de productividad, sino como especiales dedicaciones o aquellas que se adapten a la jornada especial de trabajo que esté realizando fuera de su jornada laboral normal y corriente. Sí, ¿más preguntas? ¿De Mérida Participa había más preguntas? No. Pues por ejemplo, la pregunta de Ana Blanco. Gracias, señor alcalde. Únicamente preguntar cuándo se volverá a instalar la marquesina que está frente a la Plaza de Toros, que todos sabemos que hubo un autobús municipal que se la llevó por delante el 18 de agosto. Ahora va a venir la lluvia, la verdad que es un sitio donde hay mucha gente siempre esperando y entonces era para saber cuándo se va a volver a instalar esa marquesina. Bien, tiene la palabra la portavoz. Gracias. La marquesina está pedida desde el primer día. Ha habido un problema por el tema de la responsabilidad
de los seguros, y ha habido ahí, entre la compañía de seguros de los vehículos y de la propia empresa Vestalia, que tenía en responsabilidad patrimonial otros seguros, y nos han comunicado que en los primeros días del mes de octubre estará instalada la marquesina. Gracias. Sí, doña Raquel Bravo. Muchas gracias. Bueno, en este caso, como bien sabrá el que hoy es equipo de gobierno, en este caso su portavoz, que ha estado en la oposición hasta hace pocos meses, y hoy nos pasa a los que estamos en oposición, cuando nos llega la documentación del Pleno, en este caso siempre el punto 2 del Pleno, que son órdenes y decretos de alcaldía, pues nos encontramos los portavoces de los grupos de la oposición y los grupos en sí con una serie de papeles de este porte, o sea, lo que hace muy difícil leerlos todos, revisarlos y poderlos visualizar. Es cierto que además alguna vez ha sucedido que pues se traspapela una fotocopia, no se hace bien y tal, y entonces pues nos es difícil poder hacer, como bien decía el miembro de Mérida Participa, el señor González, el seguimiento y la labor de oposición más correcta que podamos garantizar. En este caso yo hice una sugerencia a la atención del alcalde y a la atención de la secretaria del ayuntamiento, y hoy repito esa pregunta puesto que no he tenido ni contestación, y cuando han vuelto a venir después en el pleno de hoy los decretos y órdenes de alcaldía venían sin numerar. Yo hice la propuesta de que si tenían a bien la alcaldía o la secretaría del pleno de enumerar las órdenes y los decretos que correspondían, para que así los grupos de la oposición tuviéramos la posibilidad de tener un control, y que en un momento determinado ves que viene el decreto número 7 y después el número 10, pues sabes que probablemente se han podido traspapelar en la fotocopiadora un par de decretos. En este caso la pregunta es esa, si tiene el equipo de gobierno la intención de enumerar los decretos y los edictos como se le ha solicitado por parte del Grupo Popular Municipal. Gracias. Sí, vamos a hacerlo, y pedimos disculpas a los grupos de la oposición por no traerlo hasta ahora. Es cierto que nos comenta la secretaria que vamos a empezar a enumerarlo desde que estamos en este gobierno, porque evidentemente no hay numerado, no ha habido durante todos estos años de gobierno, ni los 16 del Partido Popular, ni los gobiernos socialistas, una numeración, y que es por facilitar la labor de oposición. Y como estamos por ello, al menos este equipo de gobierno, vamos a proceder a que al menos a partir de ahora, que se puedan ir numerando. Sí es cierto que podríamos hacer una distinción entre los decretos de alcaldía, que son normas órdenes, y los que son juntas de gobierno, que ya sí se cuelgan, ¿no? Es decir, quiero decir, desde el último pleno hasta ahora, solo ha habido un decreto de alcaldía firmado por este alcalde, que era con motivo del Festival de Teatro Clásico, de la ampliación de veladores y terrazas, y el resto de los decretos de alcaldía eran solamente convocatorias de juntas de portavoces y de juntas de gobierno. En cualquier caso, indistintamente, hay que hacerlo, porque yo creo que es para facilitar la labor y además para tener ordenado en el archivo municipal para los futuros gobiernos que vengan, ¿no? Es decir, que tengamos todo un poco ordenado. Su sugerencia la aceptamos, lógicamente, porque queremos que es de recibo, y vamos a ver con los recursos municipales y de la Secretaría General cómo lo hacemos, ¿vale? En este caso la cuestión era, la solicitud era la numeración de los decretos y órdenes también, o sea, decretos y órdenes de alcaldía y de los concejales, que al final es cada uno en su delegación, o sea, la posibilidad de poder enumerar los decretos que hacen, porque al final es lo que llega a los grupos municipales en la oposición, que es esa cantidad de folios que en un momento puntual pues se convierten casi en 200, 300 o en muchísimos más, en muchas ocasiones. Gracias. Está claro y es de justicia, por tanto vamos a intentar hacerlo, sí, vamos a hacerlo. La siguiente pregunta sí. Un ruego un poco en la línea de lo que ha hecho la señora Bravo. Nosotros ya señalamos debidamente en una junta de portavoces, creo, que no es necesario manejar tanto papel, ¿vale? Entonces, por lo menos yo no voy a sustituir la voluntad del resto de los grupos con representación, pero al menos en el envío que se haga con nosotros, que los decretos y las órdenes de los concejales que se nos escanee y que se nos mande por correo electrónico, porque ¿para qué queremos un tocho así de papel? Que muchas veces no tiene ninguna trascendencia. O sea, yo no necesito conservar
una orden de un concejal en el que, pues yo sé, sobre una licencia de apertura de una zapatería, no sé dónde, puede ser trascendente o no, ¿no? Sí, o sobre un adelanto de nómina de no sé quién. Sí, o se puede... Entonces me parece que es un gasto... Se puede ver con los servicios informáticos del ayuntamiento para tener un acceso para todos los grupos, que cada uno pueda consultar y se descargue el que quiera, en fin. Es muy sencillo, si se imprime tiene que estar en alguna parte. Por eso. Entonces, en vez de imprimirlo, que se envíe por correo. Ya está, muchas gracias. Lo hablamos, si les parece bien, en Junta de Portavoces, el sistema, porque bueno, también es verdad que es innecesario hacer tantas copias de papel y podría ser un buen sistema el de vía telemática o el de colgarlo en la página web con unas claves de acceso a los grupos, en fin. Nosotros que conste en acta que nos sumamos al ruego del Grupo de Izquierda Unida, porque además también nos facilita la labor si lo tenemos en formato digital. Perfecto. Yo, si los recursos técnicos, técnicos de los